Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Este es un domingo especial, pues celebramos el Domingo de Ramos. Así que te invitamos que pases los siguientes minutos con nosotros escuchando la palabra de Dios. La lectura para el día de hoy la encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Lo más importante en este tiempo de predicación es lo siguiente: la lectura de la palabra de Dios, pues Dios nos habla por medio de ella. Acompáñame a Lucas 19, 41 al 44. La palabra de Dios dice así: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejará ni una piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de tu presencia ante la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. ¿Has reflexionado en las razones que te provocan llanto? En ocasiones lloramos de alegría por tanto reír. Las lágrimas tienen la función de lubricar, limpiar y humedecer el globo ocular, es decir, nuestro ojo. Este tipo de lágrimas se les denominan lágrima basal. En ocasiones, algo irrita nuestro ojo, como picar cebolla o alguna basura dentro de él, por lo cual el organismo reacciona provocando una llamada lágrima refleja. Los científicos han llegado a la conclusión de que los únicos seres vivos que lloran en respuesta a las emociones o el dolor es el ser humano. Y a esa lágrima se le denomina la lágrima psíquica. Esta es la que ha generado más estudios científicos. En la Universidad de Tilburg, en Holanda, psicólogos desearon avanzar un poco más en el estudio del papel que juega el llanto en las emociones. Así que hicieron un experimento. Invitaron a un grupo de personas a observar dos emotivas películas. Antes, les solicitaron llenar un cuestionario. Concluida la película, para completar el experimento, contestarían un segundo cuestionario. Los resultados reflejaron que aquellos que habían llorado durante la película manifestaron cambios entre las respuestas del primer y segundo cuestionario, mientras que los que no lloraron redactaron las mismas respuestas en los dos cuestionarios. Llegaron a la conclusión en este estudio que llorar es parte del ser humano y en muchas ocasiones libera lo que hay en nuestro interior. Estudios como este revelan que llorar es algo bueno. Por cierto, es algo que también el Señor Jesús experimentó cuando caminó entre nosotros. En la porción de la Escritura que acabamos de leer, es precisa para este día que celebramos el Domingo de Ramos. En el contexto, es decir, versículos anteriores a los versículos 41 al 44 de Lucas, la ciudad de Jerusalén, menciona el evangelista, estaba conmocionada ante un evento especial,
la entrada triunfal, la cual es narrada de los versículos 28 al 40. Cada evangelista narra el acontecimiento que hoy celebramos, enfatizando el cumplimiento de lo escrito en el Antiguo Testamento, enfocándose en la algarabía del pueblo y los discípulos de Jesús mientras le acompañaban al ingreso en la ciudad de Jerusalén. Todo esto en cumplimiento a lo profetizado, específicamente en lo que leemos en el Salmo 118, los versículos 26 y 27, donde la Escritura nos dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Lucas tiene el tacto y cuidado de redactar no solo las reacciones del tumulto del pueblo en Jerusalén en el momento de la entrada triunfal. Lucas con detalle avanza narrando algo único en el Evangelio y consiste en lo que Jesús experimentó en el momento justo antes, cuando vio la ciudad de Jerusalén. Esto es narrado en los versículos 41 al 44 de Lucas 19, que nos muestran dos razones de lamento de Jesús. Estas razones nos invitan a una seria reflexión en nuestros corazones sobre lo que debemos saber en el Domingo de Ramos. Lo primero que debemos saber en Domingo de Ramos es lo que puede darte paz. El versículo 41 dice así: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? El verso 41 enfatiza que Jesús lloró por la ciudad. Y no era una lágrima que reflejaba alguna basura en su ojo. Era algo que reflejaba lo que había en su corazón. En otras ocasiones, en esta misma narración del Evangelio según Lucas, se menciona que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 13, versículo 34 de este mismo Evangelio leemos que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Luego el siguiente versículo 35 conecta directamente el evento de la entrada triunfal, expresando de nuevo lo que redacta el Salmo 118 en el versículo 25. Después de que Jesús lamenta porque la ciudad no requiere, no desea la protección de él, dice: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. El dolor, la tristeza que Jesús experimentó fue ante la apatía, ante la incredulidad del pueblo judío, ante el darle la espalda a Jesús. Jesús, buscando su protección, su intención por reunirles como la gallina protege y reúne a sus polluelos. Pero el pueblo, dando la espalda a Jesús. La dureza del corazón era tal que no les permitía contemplar la gloria de quien
decía estas palabras, la gloria de Jesús. La razón de las lágrimas de Jesús al acercarse a la ciudad el día de la entrada triunfal es expuesto en el versículo 42, donde leíamos: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Velado estaba a los ojos de los moradores de Jerusalén quien podía traerles paz. Pero, ¿paz de qué? Paz en sus corazones, paz en sus relaciones, paz en sus esfuerzos por buscar el favor de Dios a través de sus medios, paz de sus perseguidores, paz de sus oponentes, paz de sus enemigos, paz en el interior, paz para con Dios en una relación de armonía y de amor. El mismo príncipe de paz estaba entre ellos, pero no se les dio la capacidad para contemplarlo, la capacidad de verle. A nosotros se nos ha revelado que es Jesús nuestra paz. Como menciona la Escritura, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, que en la versión Reina Valera se lee: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente las circunstancias que estás pasando en este momento requieren de paz, de aquella paz que también el apóstol Pablo menciona, pero ahora en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que en Él encontraríamos la paz que necesitamos. En el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33, en la Nueva Versión Internacional leemos: yo les he dicho estas cosas, y aquí está hablando Jesús, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cada vez que en estos pasajes leemos que podemos encontrar la paz, tienen algo en común. Mencionan a Jesús como el medio o la razón, el motivo y la persona que nos puede dar la paz. Precisamente, esto es lo primero que debemos reconocer y saber en el Domingo de Ramos, que en Jesús tenemos paz, y es una paz eterna, una paz plena. Yo te animo a que deposites tu inquietud en Él, en Jesús, pues Él puede otorgarte la paz que tu interior necesita. Él promete paz en medio de las aflicciones de este mundo. La ciudad de Jerusalén y sus moradores experimentarían aflicciones severas, algo que Jesús había visto previamente y algo que también provocó su lamento y sus lágrimas. Leemos en el versículo 43, a la primera parte del versículo 44. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre piedra. Jesús
advierte con estas palabras, teniendo el conocimiento absoluto del futuro, viendo años adelante, pronuncia una profecía dolorosa para Jerusalén. Tenía que ver con ser derrotados, ser destruidos, vencidos, y la ciudad hecha añicos. Aproximadamente 40 años después de esta declaración, de esta profecía de Jesús, literalmente se cumplió, pues el 9 de abril del año 70, según escribe Josefo, historiador del primer siglo, Tito Vespasiano, un militar del ejército romano, rodeó la ciudad para impedir el flujo de víveres, atrapando a miles de personas que se habían congregado en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Los romanos hábilmente construyeron muros alrededor de la ciudad, sometiendo por hambre a los judíos. Aproximadamente en el mes de septiembre de ese mismo año, una vez que los romanos derrumbaron algunos muros estratégicos de la ciudad, ingresaron a la misma, destruyéndola. Destruyeron el templo, las residencias y mataron a filo de espada a miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, como Jesús había profetizado, y por lo cual habían rodado lágrimas por sus mejillas. Algo más debían saber, y no comprendió la ciudad de Jerusalén mientras Jesús lo observaba. Esto es algo que tú y yo debemos comprender y entender, algo que debemos saber en Domingo de Ramos, y es conocer el tiempo de Dios. Versículo 44, la segunda parte dice: porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Dolor le causó a Jesús la negativa de la ciudad de Jerusalén ante la gran oportunidad de encontrar la paz y la salvación en él. Ellos tuvieron una actitud de menosprecio hacia el más grande profeta, hacia el mismo Hijo de Dios enviado desde el cielo. Esto es entonces lo que nosotros debemos recordar o saber en el Domingo de Ramos, que Jesús nos ofrece paz y salvación. Entre los judíos respondieron a su invitación una semana después, entregándole al mismo Poncio Pilatos, cuando los gritos del pueblo se escuchaban en la ciudad diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! La pregunta más importante es para nosotros: ¿cómo responderás tú a la invitación de la salvación de Dios? Reconocer el tiempo de Dios es una gracia divina. Reconocer que Dios viene a la puerta de nuestro corazón y llama, y responderle a Él, es también una gracia divina, un impulso de su Espíritu en nuestros corazones. Reconocer el tiempo de Dios, que es hoy, como Pablo lo menciona, citando la profecía de Isaías, nos recuerda la importancia de reconocer el hoy y la salvación de Dios. Esto lo expresa en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, diciendo lo que el Señor nos recuerda en Isaías. Porque Él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé.
Y luego reitera esta declaración Pablo diciendo, les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo es que se logra esta salvación? ¿Cómo fue el plan de Dios? Jesús lo miró de antemano, que el plan de Dios se completaría yendo Él a la cruz. La Escritura lo revela. Versículos antes, en esta segunda carta a los Corintios 6, pero ahora del versículo 18 al 21 nos dice, todo esto, es decir, la salvación, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El apóstol Pablo hace un llamado en estos versículos a aquellos que hemos gozado de la paz y salvación de Dios, diciéndonos que veamos la necesidad de otros como Jesús vio la necesidad de Jerusalén y que lloremos por ella, pero también que les exhortemos y animemos a que tengan paz y salvación que viene por medio de Cristo. Tú y yo, iglesia, somos embajadores de este mensaje. Jesús, con valentía, apuntó su mirada al sacrificio que le esperaba, pues en la cruz obtendría la paz y salvación que nosotros, su pueblo, recibiríamos. Más aún, estos textos, estos versículos nos hacen una invitación a ti, televidente, que me ves y me escuchas. Jesús tomó nuestro lugar para ser castigado en la cruz y ofrecernos su justicia. Que las lágrimas que emitan nuestros ojos sean de gratitud y arrepentimiento por la preciosa obra de Jesús, que hizo posible la salvación de Dios para nosotros. Algo que todos deben de saber en el Domingo de Ramos. ¿Y tú lo sabías? Te invito a que oremos. Padre de toda gracia y todo amor, Dios de salvación, hoy escuchamos en tu santa palabra la manera en que nos invitas a recibir la paz y la salvación que viene de ti. Esa paz y salvación que tanto necesitamos. Jesús, mirando la necesidad de su pueblo, lamentó su rechazo. Pero a nosotros nos es ofrecida esta oportunidad. Ruego que aquellos que escuchen por primera vez este mensaje, tu Espíritu les impulse a recibir tu paz y salvación. Y a nosotros, que hemos depositado nuestra fe en ti, capacítanos para ser mensajeros de todo este mensaje que todos deben escuchar y de saber en Domingo de Ramos. Y ese mensaje se sintetiza en que hoy es el día de tu salvación. Gracias damos por esta enseñanza, Señor, y damos la gloria a Jesús, quien por medio de su palabra y espíritu nos revela, Señor, tu deseo de salvarnos, de salvar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, glorioso Salvador, pedimos todo esto. Amén.
Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Próximo domingo 4 de abril tendremos cambio de horario para que estés atento ante las indicaciones tanto del gobierno por medio de las redes sociales. Hoy es el último domingo del mes, por lo cual deseamos felicitar a todos aquellos que tuvieron alguna celebración en este mes de marzo, ya sea algún cumpleaños o aniversario. Nuestro deseo es que el Señor inunde de gozo sus corazones y que les dé el crecimiento que requieren para que alcancemos la madurez y la perfección de la estatura de Cristo. Próximo domingo estaremos escuchando una predicación especial en el Domingo de Resurrección. Esperamos que te conectes a través de las plataformas en Facebook y YouTube. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. También te recuerdo la dirección de nuestro portal en internet que puedes visitarlo y ver otros recursos. Esta dirección es www.icre.org.mx. Ahí encontrarás recursos para ti y para tu familia. Si no antes, nos vemos pronto. Recibe un virtual y afectuoso abrazo. El Señor les bendiga a todos.